Los falsificadores de Hitler. Durante el Tercer Reich, los nazis se dedicaron a falsificar papel moneda inglés. Es un hecho sobradamente conocido. Teníamos billetes de 5, de 10, de 20 y de 50 libras. Lo más difícil era el papel. Éramos hombres muertos. De repente nos convertimos en falsificadores. Nunca hallarán la verdad en el lago Topliz. La Operación Bernhard fue la labor de falsificación más ambiciosa de la historia. El objetivo era inundar el mercado de divisas con una gran cantidad de libras esterlinas en billetes falsos. En el campo de concentración de Sachsenhausen, los prisioneros judíos falsificaban los billetes británicos. Después, había agentes que distribuían por todo el mundo estos billetes. Se fabricaron billetes falsos por valor de 134 millones de libras, 4 veces las reservas del Banco de Inglaterra. En los últimos días de la guerra, las SS escondieron varios millones de libras falsas en el fondo del lago Topliz. Se ha conocido la existencia de un tesoro escondido que vale millones. Una balsa provista del más avanzado equipo de búsqueda surca el lago Topliz en Salzkammergut y con una cámara submarina registran hasta el último rincón del fondo. A 80 metros de profundidad, en el punto más profundo de este lago alpino, aparece una de las 20 cajas. Se dice que aquí, entre el barro, se ocultan 300 millones de libras esterlinas, unos 3.000 millones de marcos alemanes. Pero los billetes son falsos. El régimen de Hitler los imprimió en el campo de concentración de Sachsenhausen para financiar el espionaje y socavar la moneda inglesa. Cuando los aliados entraron en Austria, las SS hundieron el falso tesoro aquí, en el lago Topliz. Estuve entre 1 año y 1 año y medio buscando a las personas implicadas. Las necesitaba para saber qué era lo que había ocurrido allí. Jawohl, meine Herren, so haben wir es gern, denn von heute an gehört uns die Welt. Un día, las tropas de asalto, con sus uniformes verdes, vinieron a nuestra casa y nos dijeron a mí y a mi padre que teníamos que acompañarles. Todos los vecinos de la casa y sobre todo las mujeres intentaban animarnos. No tengáis miedo, sois unos pobres trabajadores como nosotros, no pasará nada, pero sí pasó. Para empezar, nos metieron en un vagón de mercancías junto con muchos otros hombres. El destino era el campo de concentración de Buchenwald. Jawohl, meine Herren, die Sorgen sind fern. Wir tun, was uns gefällt. Und wer uns stört, ist er's noch begreift. Tiso, el sacerdote católico que llegó al poder en Eslovaquia, había hecho un pacto con Hitler. Implementarían todas las leyes de la Alemania nazi a cambio de la independencia, y aquello fue el principio del fin. El único partido que se opuso a Tiso fue el Partido Comunista. En una ocasión, los comunistas declararon: Tiso ha promulgado una ley que dice que todas las personas bautizadas antes de 1938 o casadas en matrimonio mixto pertenecen a la raza aria. Eso es una trampa para los católicos. Contaban con todos los judíos bautizados antes del 38 y me dieron una orden: imprime los certificados de bautismo. Me pasé 3 años imprimiendo certificados de bautismo. Como era de esperar, aquello salvó cientos de vidas, pero la Gestapo no tardó en enterarse y me arrestaron el 11 de agosto de 1942, en la víspera de mi 25 cumpleaños. Me llevaron a Auschwitz junto con mi esposa Gisela. Ella tenía 22 años y fue enviada a la cámara de gas una semana antes del día de Navidad de 1942. Y yo me quedé solo.
Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl. Mi función era imprimir pasaportes falsos para los judíos. Me proporcionaban pasaportes nazis y yo les cambiaba la foto y la firma. También les daba unas breves instrucciones sobre cómo se comportaría un nazi del rango del que aparecía en el pasaporte. ¿Quieres saber cómo me cogieron? Yo estaba en el cine y de pronto se encendieron todas las luces de la sala. Los miembros de la Gestapo empezaron a buscar fila por fila. Llevaban una foto mía y así fue como me descubrieron. Me enviaron inmediatamente a Auschwitz. Stört ist, er's noch begreift, längst von uns schon eingeseift. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl. A Reinhard Heydrich, jefe de la Gestapo, siempre le había fascinado el fenómeno de la falsificación. Fue él quien presionó al jefe de las SS, Heinrich Himmler, para que falsificasen grandes cantidades de libras esterlinas. Su objetivo era debilitar la divisa británica. En un principio la operación se conoció como Operación Andreas, en alusión a la cruz de San Andrés que aparece en la bandera del Reino Unido. La primera fábrica de falsificación, ubicada en la calle Delbrückstraße 6 en Berlín, estaba dirigida por el comandante Alfred Naujoks de las SS. Era el ayudante de Heydrich. La posición de Naujoks le permitía suministrar todas las herramientas y los materiales que precisaban en la Delbrückstraße. Sin embargo, no estaba cualificado para dirigir la operación. No contaba con los conocimientos técnicos necesarios y no podía supervisar el proceso de producción de billetes falsos. Básicamente todo comenzó cuando los ingleses lanzaron sobre Alemania vales de gasolina falsificados. Junto con las falsificaciones de los vales de gasolina, también lanzaron alimentos que eran típicos de Alemania. Y los alemanes, concretamente las SS y el partido, estaban furiosos por la actitud de los ingleses. Por eso, a la hora de vengarse, pensaron en hacer algo parecido. Primero se les ocurrió lanzar los billetes directamente sobre Inglaterra, pero Heydrich lo impidió. Se dio cuenta de que podían explotar esa idea en el mercado de divisas. Desde sus inicios, la Operación Andreas estaba condenada al fracaso. Heydrich despidió a Naujoks y la corrupción se instaló en la Delbrückstraße. Había demasiadas personas disputándose el poder. Después de un año, no hubo resultados, y en mayo de 1942, Heydrich fue asesinado en Praga. En junio de 1942, Himmler asumió el control de las operaciones de falsificación. Bernhard Krüger llegó acompañado del sargento. Se acercó directamente a Beckmann, me señaló y le preguntó, ¿cree que podría utilizar a este hombre? Alguien le había comentado que yo falsificaba documentos, por eso Krüger pensó que yo le sería muy útil. Me trasladaron inmediatamente. Salí del campo de concentración de Auschwitz para entrar en el de Sachsenhausen. Cada día pasaban lista. En ocasiones, varias veces al día, y una tarde dijeron, atención, escuchad todos. Que alcen la mano todos los que hayan trabajado como pintores, impresores y grabadores. Y también los que sean especialistas en papel. Entonces, todos los que teníamos experiencia en esas profesiones fuimos conducidos a Sachsenhausen. De pronto, apareció un oficial de alto rango, un Sturmbannführer, y empezó a gritar, ¿y mis judíos? ¿Dónde están mis judíos?
Yo me encontraba en el único edificio de ladrillo que había en Birkenau. No había ningún edificio parecido. El resto de las naves eran establos para prisioneros. Me hicieron entrar y me ordenaron que subiera al segundo piso. Allí había un letrero que decía Sturmbannführer Höss, comandante del campo. Llamé a la puerta y entré. Se presenta el prisionero 64401, dije. El comandante estaba leyendo un expediente y me preguntó, ¿es usted el señor Burger? Cuando me trató de señor, yo balbuceé, sí, así es. ¿Es usted pintor? Sí, respondí. Entonces, se levantó y dijo, señor Burger, necesitamos especialistas como usted. Mañana saldrá de Birkenau e irá a Berlín. Allí vivirá otra vez como un hombre libre y trabajará en una imprenta. Buena suerte. De nuevo me encontré fuera de allí. No podía creerlo. Birkenau era un campo de concentración para presos NN, Nacht und Nebel. Eso significaba que a aquellos prisioneros no les dejaban escribir a sus casas y nadie salía de allí. Pero yo me iba a Berlín. En cualquier caso, cuando salí del despacho, había un secretario esperándome y me dijo, no vuelva al trabajo, tengo nuevas órdenes, póngase un uniforme nuevo, mañana se va a Berlín. Era un milagro. Al final me llevaron a Sachsenhausen. No fui a Berlín, sino a Sachsenhausen. Era mentira. Siempre mentían. El talento de un hombre había llamado la atención de las SS durante los primeros años de la guerra. En la Francia ocupada, Bernhard Krüger conseguía pasaportes y documentos del enemigo y se dedicaba a falsificarlos para los espías del Tercer Reich. En junio de 1942 le encomendaron la Operación Andreas. Bernhard Krüger convenció a Himmler de que para tener éxito la operación debía mantenerse en estricto secreto. Además, debían apostar por la calidad. Por orden de Himmler, se montó una fábrica de falsificación en Sachsenhausen. Poco después la operación fue rebautizada con el nombre de su nuevo director y a partir de entonces se la conoció como Operación Bernhard. Krüger reunió un equipo muy competente. Recorrió personalmente los numerosos campos de concentración del Tercer Reich y reclutó impresores, grabadores, expertos en papel, fotógrafos, contables y otros especialistas que pudiesen resultar útiles. Enseguida los prisioneros percibieron un cambio significativo. Aquel hombre se dirigía a ellos de forma educada, algo inusual en los campos de concentración. Krüger les hacía preguntas como ¿cuál es su profesión? ¿Dónde trabaja? ¿Quiere unirse a nosotros? Los prisioneros vieron su oportunidad. Algunos de ellos ya estaban destinados a la cámara de gas cuando Krüger los reclutó. Fueron seleccionados 144 prisioneros para la producción de billetes falsos y los enviaron a Sachsenhausen. Los barracones eran como todos los barracones que habíamos conocido, pero fuimos al número 18 y después añadieron el número 19. En aquel campo, los tejados de todos los barracones estaban protegidos con alambre de púas y alrededor había una valla de madera muy alta. Las ventanas de las naves en las que nos alojaron estaban pintadas de color blanco. Pero en el cuerpo de mando de Sachsenhausen, nadie tenía noticias sobre aquella misión, ni sobre nuestras funciones. Yo pensaba, comparados con el resto de los prisioneros, estamos de vacaciones, pero somos hombres muertos. Desde el principio asumimos que era así, pero teníamos de todo, sábanas limpias, toda la comida que nos apetecía. Escuchábamos música en la radio y todos los días oía las noticias del frente. Un tal general Dieter o Dietrich informaba por las noches. Sí, estábamos de vacaciones, pero éramos hombres muertos. Nada más entrar en el edificio, encontrabas el armario donde se guardaban los productos de limpieza. Y justo al lado estaban los servicios. En el centro de la nave había un cuarto de baño muy amplio, donde nos lavábamos. Y a la derecha estaba la zona de ocio. Por último, al fondo, estaba la sala donde dormíamos. Y la máquina de imprimir la teníamos a la izquierda, según se entraba.
A un lado estaban los grabadores, al otro lado el dormitorio con varias camas y en el centro de nuestro edificio el comedor. Una vez a la semana nos llevaban a los baños. Sonaban las sirenas en el campo principal y todos los prisioneros de ese campo tenían que meterse en sus barracones. Cuando íbamos al baño, el campo se cerraba, nadie podía vernos. Si alguien se asomaba, le disparaban. Cada 2 semanas nos permitían organizar un espectáculo nocturno. Y el escenario sobre el que actuábamos era el más caro del mundo. Lo construíamos con las cajas en que se almacenaba el dinero falso. Ese era nuestro escenario. Jack Plapler cantaba extraordinariamente bien. Cada 6 semanas organizábamos una fiesta y él siempre quería cantar. Todavía lo recuerdo perfectamente. Le veo allí en pie, cantando, y por lo que sé, aún sigue actuando en la congregación judía. Teníamos libre el sábado por la mañana y el domingo, y podíamos hacer lo que quisiéramos. Algunos nos sentábamos a hablar de nuestras familias, otros se dedicaban a leer, o jugaban al ajedrez o al tenis de mesa. Era nuestro tiempo libre. Yo jugué al tenis de mesa con el Hauptscharführer Werner de las SS. Sí, así es. Jugué con él cuando estuve en el campo de concentración. No hace falta decir nada más. Burger dice que él jugó al tenis de mesa con Werner. De acuerdo, quizá lo hizo. Estuvimos mucho tiempo trabajando en aquel campo de concentración. Y de todos modos, no quiero contradecirle. Pero en realidad, yo fui el que jugó con aquel hombre. Yo jugué con Werner al tenis de mesa. Ahora ya no siento remordimientos. Yo siempre ganaba, pero creo que él se dejaba ganar. Porque el vencedor siempre tenía que repartir cigarrillos entre los demás. Das ganze Leben, nichts kann es geben, was schöner will. Und wenn man in den blauen Himmel sieht, dann wird aus 1000 Träumen still eine Lied. En 1944, yo acudía a una escuela de negocios en Einbeck. Pero poco a poco, después del 20 de julio, cuando se produjo el intento de asesinato contra Hitler, la escuela cerró y empecé a trabajar en una fábrica de reciclado de papel, en Hanemühle. Entre el día de Navidad y el día de Año Nuevo de 1944, desconectamos las máquinas para limpiarlas. Una mañana estaba limpiando una de las máquinas y encontré un papel caído en el suelo justo al lado. Cuando lo vi a la luz leí 20 libras y también ponía Banco de Inglaterra. El operador de la máquina que me estaba vigilando había visto cómo me agachaba y recogía el papel. Vino hacia mí rápidamente y me lo quitó. Después tuve que ir a la oficina a hablar con el director de operaciones y con algunos miembros de seguridad, probablemente de la SS. Me echaron una pequeña reprimenda y me ordenaron que no hablase nunca con nadie de lo que había ocurrido. El papel lo suministraba la fábrica Hanemühle. Se necesitaron 2 años de pruebas hasta que conseguimos el material definitivo. En mi libro, The Devil's Workshop, El taller del diablo, incluyo un informe que el director técnico de Hanemühle proporcionó a los norteamericanos. Describe el complicado proceso de fabricar papel. Una vez que consiguieron la textura adecuada e imprimieron los primeros 500 billetes, los enviaron a Suiza. Allí un agente los ingresó en un banco
blanco y pasaron como auténticos. Entonces decidieron ir más lejos. Se les ocurrió construir unos modernos talleres de impresión en el campo de concentración de Sachsenhausen. La idea era imprimir dinero a gran escala y utilizarlo para sus propios fines y los de su partido. 132 millones de libras no son una tontería. No fue nada fácil. La Operación Andreas acababa de empezar, y el papel que había conseguido sintetizar era todavía demasiado grueso. Finalmente se dieron cuenta de que el lino que utilizaban los ingleses para sus billetes era un poco grasiento. Había sido limpiado, pero no era nuevo. No era un material de primera calidad, sino más bien de segunda. Se dieron cuenta por casualidad y a partir de entonces todo salió perfectamente. Cometieron algunos errores al principio, pero después fueron mejorando con gran rapidez. Las planchas para imprimir el papel moneda llegaron desde Berlín. Los grabadores expertos las examinaron y analizaron la calidad de los billetes que fabricaban. Felix Citrin, de Leipzig, y otro hombre procedente de Polonia se encargaron de esa tarea. Como es lógico, también nos proporcionaron billetes originales para poder comparar y también revisar los grabados. No muy lejos de Sachsenhausen se encuentra Slots Friedenthal, un elegante pabellón de caza de estilo inglés, requisado por las SS. Allí fue donde se fabricaron las planchas para falsificar billetes ingleses. Después las llevaron al campo de concentración, donde se perfeccionó el grabado para la Operación Bernhard. Las operaciones del servicio secreto del Tercer Reich se planearon en este castillo y también aquí se preparaba a los agentes. Al mando estaba el agente favorito de Hitler y Obersturmbannführer de las SS, Otto Skoncerny. La dirección del Tercer Reich era consciente de que el colapso de la economía británica traería consigo una rápida victoria. Pasé 3 semanas imprimiendo dinero de la Yugoslavia de Tito. Por entonces Tito había liberado un territorio tan grande como Suiza y tenía su propio gobierno y su propia moneda. Después de esas 3 semanas empecé a producir libras esterlinas. Yo no sabía nada de imprenta. No tenía conocimientos previos. Me limitaba a colocarme al lado de la máquina y a introducir los números que me indicaban. A eso se reducía mi trabajo. La marca de la maquinaria era Thiele. Yo simplemente introducía 4 cifras y entonces la máquina hacía un sonido característico. Tenías que estar atento al escribir los números y fijarte en que fuesen avanzando. Si repetías uno, ese no valía. Me asignaron la función de buscar defectos en los billetes. Una vez eran imprimidos, los billetes se clasificaban en 5 grados, dependiendo de su calidad. Los de grado 1 eran absolutamente perfectos. Cuando teníamos unos cuantos billetes de grado 1, los enviábamos directamente a Inglaterra y Suiza. Por aquel entonces, Suiza ya era un país neutral. Los suizos compraban materias primas en Inglaterra y uno de los principales productos que importaban era acero, pues los alemanes no tenían la patente. Los billetes de grado 2 eran para los espías. En parte también les pagaban con billetes falsificados.
Así recompensaban a sus propios espías. Al mejor espía de la Alemania nazi, Cícero, le dieron 300.000 libras esterlinas por su trabajo, pero todo aquel dinero procedía de Sachsenhausen. Después de la guerra, Cícero trató de utilizar aquel dinero en un establecimiento y le dijeron: perdone señor, pero solo aceptamos dinero auténtico. 10 años más tarde se dirigió al gobierno para reclamar una compensación. El gobierno se interesó por su caso, pero aún así no hicieron nada. Bueno, años después se rodó una película sobre él, sobre el número 1 de los espías nazis. Hicieron una película sobre su historia. Franz von Papen era el embajador alemán en Ankara. Fue absuelto en los juicios de Nuremberg. Sin embargo, poco después hubo de pasar por otro proceso en Bonn y cometió perjurio. En el juicio aseguró que no tenía dinero y que vivía de la seguridad social. La verdad es que había guardado en Suiza billetes falsos por valor de 1 millón de francos. Ribbentrop era el ministro de Asuntos Exteriores y tenía que entregar a Cícero, el espía, $250.000 a cambio de sus servicios. Pero Papen le había pagado en libras con los billetes falsos. Y después había llegado a un acuerdo con el director Post del banco alemán. Le ofreció libras a cambio de oro. Aquel oro terminó en Suiza. Papen lo conservó durante toda su vida. Después lo heredaron sus hijos. Tenían oro por valor de más de 1 millón de libras. Los billetes de grado 3 estaban destinados a financiar operaciones de sabotaje durante la campaña de Rommel en África. Los de grado 4 se lanzaron sobre Inglaterra y los de grado 5 fueron rechazados. Todos los que intervenían en este proceso se sentaban ante unas mesas largas, en la amplia sala que también utilizábamos como comedor. Allí trabajaban con los billetes recién imprimidos. Lo más difícil era el papel. Era francamente complicado preparar el papel. Teníamos que envejecerlo y mancharlo un poco para que no pareciese tan nuevo. La verdad es que después los billetes eran casi perfectos. Sabíamos que la mayoría de los ingleses no utilizaban cartera, sino que llevaban los billetes juntos, sujetos con un alfiler. Por eso, otro de los pasos era agujerearlos. Sin duda, este billete no es de Sachsenhausen. Estaban tan logrados que ni yo podía diferenciar los auténticos de los falsos. Pero hay una prueba decisiva. Si lo coloco frente a la luz y no hay un pequeño pinchazo en la imagen de la reina, es que es auténtico. Como no podíamos diferenciar los buenos de los falsos, todos los billetes de libras se agujereaban en esta zona donde está la reina. Los prisioneros jóvenes hacían pinchazos en el lateral. Los ingleses siempre pinchaban los billetes de 5 libras porque eran muy anchos. Y les pedimos que pincharan también en el lado opuesto, en Britania. Por eso, si no veo un pinchazo en Britania, es que no es nuestro, es auténtico. Sven, el Sturmbannführer de las SS, era el jefe de distribución de la operación Bernhard. Su base estaba en Schloss-Labers de Merano. Había unas 100 personas que trabajaban a su cargo y que le ayudaban en la distribución. Tenían una participación del 33% y se dedicaban a cambiar el dinero por toda Suiza. Recorrían distintas ciudades y también metían dinero falso en el banco de Liechtenstein.
En un principio pensaban que localizar los billetes falsos serían increíblemente difícil, pero al final se demostró que no era así, porque se reconocían fácilmente. Aunque nadie dijo nada, ni hubo ninguna queja, la gente se mantuvo callada. Simplemente los cambiaban, pero si observamos uno de esos billetes, veremos en él, como en cualquier otro billete, una marca que nos permite distinguirlos de los falsos. Los británicos sabían inmediatamente que era dinero falso, pero no podían permitir que se hiciera público y tenían que resignarse. Si la guerra hubiese durado un año más, Inglaterra se habría hundido económicamente. El responsable de la distribución de las libras falsas era el Sturmbannführer de las SS, Friedrich Sven, alias Dr. Beddig. Sven era un experto estafador y tenía muy buenos contactos en la banca y en el mercado de divisas. Su residencia se encontraba en el Slottsladers, muy cerca de Merano, en Italia. Más de 20 hombres de las Waffen-SS vigilaban este lugar. Era el principal centro de blanqueo de dinero. Y desde aquí, los billetes falsos se distribuían por todo el mundo. Los fajos de billetes llevaban la etiqueta secreto, remitente Reichsführer SS Heinrich Himmler. Se enviaban por valija diplomática a los agregados económicos alemanes en los países ocupados. Posteriormente, el Sturmbannführer Joseph Spasil prestó su apoyo a la operación. Sven contaba con una red de agentes y aliados involucrados en la tarea de blanqueo de dinero. Operaban para el Tercer Reich como magnates de los negocios y utilizaban libras falsas para comprar divisas, oro, armas, materias primas y alimentos. A partir de 1944, la distribución como tal se realizó también a través de Spasil. Se recurrió a métodos muy diversos para distribuir el dinero por todos los rincones del mundo. Hubo muchos camiones procedentes de Berlín que llegaron a Arcachón, en el Golfo de Vizcaya. Iban cargados con cajas de billetes falsos. La séptima flotilla de submarinos tenía su base en Saint-Nazaire y había también una estación naval en Arcachón. Una vez allí, los billetes de la moneda inglesa se cargaban en otros barcos que viajaban a Sudamérica. Intentaban completar el proceso lo más rápido posible. Sven inundó el mundo de billetes falsos. Con ayuda de sus agentes, que participaban en los beneficios, distribuyó el dinero falso por Europa, Sudamérica, África y Asia. Cada mes se fabricaban en el campo de concentración de Sachsenhausen 500.000 de billetes de banco. Para conseguir una producción tan alta, los prisioneros debían trabajar en turnos. Cada uno de los billetes era escrupulosamente examinado y empaquetado antes de salir de Sachsenhausen. Se falsificó dinero por un valor de 134 millones de libras esterlinas. Scorcini recibió oro a cambio de sus billetes falsos y pudo llevarlo a España. Más tarde se instaló en ese país. Los agentes empezaron a ver el dinero de un modo muy particular. Aquellas libras en billetes solamente eran falsas hasta que la persona que las tenía las gastaba. Todos los bancos aceptaban aquellos billetes. En España los cambiaban por pesetas. Pero algún tiempo más tarde, justo antes de que terminase la guerra, la policía española se puso en contacto con el servicio secreto alemán. Les pidieron que dejasen de enviar aquellos billetes a España. La policía española sabía perfectamente que era dinero falso. Al principio no dijeron nada, pero la situación iba empeorando. Y terminaron rechazando aquellos billetes. Durante todo aquel tiempo yo me dediqué a imprimir billetes de libras inglesas. Estuve hasta finales del año 44. Entonces Krüger nos dijo que íbamos a empezar a imprimir dólares. Mi capataz y yo fuimos trasladados al bloque 19 y empezamos a fabricar dólares. Hasta entonces yo había imprimido los billetes británicos en el bloque 18. Teníamos que obedecer sus órdenes. Así que empezamos a falsificar los billetes de dólar casi inmediatamente, en julio o en agosto de 1944. Sin embargo, empezaron a surgir problemas en la producción de libras esterlinas.
Smolianov era el mejor falsificador de dinero de Europa. Era un criminal. El Sturmbannführer Krieger lideraba la operación de falsificación de billetes con los que se estaba financiando a la Alemania nazi. Y conocía las técnicas de Smolianov. Un día nos dijo: sois unos idiotas incapaces de producir $1. Traeré a un experto que os enseñará cómo hacerlo. Y trajo a Smolianov. A partir de cierto momento empezamos a cometer algunos actos de sabotaje. Se produjeron errores, por supuesto, tanto en la impresión como en la calidad de los billetes. Pero nosotros nos hacíamos los tontos ante nuestros superiores. Mi trabajo era el mantenimiento y el engrase de las máquinas. Y algunas veces vertía aceite en el cajetín donde se echaba la tinta verde. Cuando llegó Smolianov ya estábamos fabricando billetes de libras en grandes cantidades. No le necesitábamos para que nos ayudase con las libras, sino con los dólares. Había hecho un negativo del dólar y nos lo mostró. Era un buen negativo. Pero Jacobson había producido una mala gelatina de impresión. La imagen del presidente salió muy nítida, pero las tiras de la derecha estaban todas juntas. Los aliados habían tenido un control ilimitado sobre el espacio aéreo alemán desde mediados de 1944. Varios meses más tarde, a principios de 1945, se lanzaban ataques aéreos diariamente sobre Berlín. Los prisioneros que trabajaban en la fábrica de Sachsenhausen sabían que Hitler tenía perdida la guerra y que la victoria solo era una fantasía de megalómano. El 13 de marzo llegó la orden desde Berlín: dejen de trabajar. Tuvimos que empaquetar todo porque los rusos estaban muy cerca. Era el mes de enero de 1945. En febrero nos llevaron a Redl-Zipf. No fue allí. Nos llevaron a Mauthausen. Pasamos 4 semanas en Mauthausen, pero los norteamericanos llegaron enseguida y fuimos reubicados en Redl-Zipf. Estábamos un poco más arriba, en los Alpes, y volvimos a instalar las máquinas. La verdad es que fue un alivio. Íbamos a seguir imprimiendo y eso significaba que todavía nos necesitaban. Todavía no iban a matarnos. El 4 de mayo de 1945, Werner requisó 3 camiones. Todos los prisioneros subimos en los camiones y nos trasladaron desde Redl-Zipf hasta Ebensee. En aquellos momentos había una gran confusión. Los militares estaban por allí cerca y se trasladaban de un lado a otro en camiones. Werner sencillamente detuvo a algunos y nos hizo subir. Él fue en automóvil y así fue como nos cambiaron de ciudad. A la primera hora de la mañana del 5 de mayo había en el campo 160 soldados de las SS y 16.000 prisioneros. A nosotros no nos permitían entrar en esa zona. No estábamos dentro del campo de concentración. A las 7 de la mañana escuchamos mucho ruido y nos asomamos a las ventanas. Los alemanes salieron corriendo de sus edificios vestidos con ropas civiles. Abandonaban sus bolsas y sus armas y gritaban a los soldados que nos estaban custodiando: dejad ya de vigilar, los norteamericanos han llegado al pueblo. A la mañana siguiente tuvimos que formar otra vez para pasar lista. Y el comandante de campo pronunció unas palabras. Se abrió la puerta y apareció el cabo Posk. Todavía recuerdo los nombres de los soldados de las SS. Entró y gritó: ¡todo el mundo fuera! Eran las 10 de la mañana del 5 de mayo. Pero nadie se movió, porque fuera había 4 hombres con metralletas. «Os mataré aquí si no os movéis. ¡Vamos, salid fuera!», repitió. Estaba muy nervioso. Al final salimos corriendo. Nos ordenaron formar filas de 5 y pasó lista igual que todos los días anteriores. Los soldados de las SS se colocaron delante de nosotros, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Y el comandante gritó: «¡De frente! ¡Marchen!». Nos llevaban hacia el bosque y pensamos que iban a acabar con nosotros, pero no nos hicieron nada. Llegamos hasta la entrada del campo. Había un coronel del ejército alemán y junto a él había un prisionero. Estaba armado. Eran las 10 de la mañana.
Las SS habían huido por la mañana temprano. El comandante le dijo al oficial: le entrego 120 prisioneros. Él nos miró extrañado. No teníamos la cabeza rapada y llevábamos zapatos de cuero. No puede ser, dijo. Estos no son prisioneros. De pronto, uno de los hombres corrió hacia el prisionero armado y le dijo: mira, somos de Auschwitz. Entonces los demás también salieron de la fila y se acercaron al prisionero. Déjanos entrar, somos una unidad especial. El oficial que estaba con él dijo: de acuerdo, déjales entrar. Los soldados abrieron la puerta y nosotros corrimos, libres, al interior de un campo de concentración. Fue poco después de las 10 de la mañana del 5 de mayo. Los norteamericanos no tardaron mucho en llegar. Nos quedamos allí esperando. Y hacia el mediodía ya pudimos escuchar, a lo lejos, el traqueteo de los vehículos blindados. No mucho después, entraron los soldados norteamericanos y vieron lo que había. En cuanto nos encontraron, informaron a Inglaterra. Nosotros tuvimos que permanecer en el campo hasta que llegaron los ingleses. Se mostraban muy inquietos y nos iban preguntando de uno en uno: ¿alguien habla inglés? Hemos estado buscando a los responsables por todo el mundo y no hemos podido averiguar quién fabricaba el dinero falso. Y resulta que eran los prisioneros de un campo de concentración. Increíble. Durante 5 días no hubo más que interrogatorios. ¿Cómo lo habíamos hecho? ¿Cuándo? ¿Qué cantidad? Nosotros se lo contamos todo. Cuando regresaron a Londres, guardaron los informes en una caja de seguridad y nadie volvió a mencionar el tema. Berhan Krüger aparentaba ser un fornido hombre de las SS, pero solo trataba de evitar ir al frente. La operación Bernhard se desarrolló en el campo de concentración de Sachsenhausen, y como responsable de esta operación él tenía que trabajar allí. Tenía su propio apartamento, pero cada mañana llegaba en su coche a las 8 en punto y empezaba a dirigir a los prisioneros. Sin embargo, lo más importante era que no tenía que ir al frente. Todos aquellos tipos de las SS aprovecharon su autoridad para quedarse en casa. Todos tenían miedo de ir al frente. Berhan Krüger era ingeniero de profesión. Nos trataba muy bien. No sabemos qué barbaridades pudo cometer, pero con nosotros se portó muy bien. Después de los juicios ni siquiera fue a la cárcel. No le pasó nada. Incluso después de la guerra mantuvo contactos con las autoridades nazis. Durante un tiempo yo le escribía a varias direcciones distintas. A veces utilizaba mi propio nombre y siempre recibí contestación. Y en una ocasión pude transmitir a Berhan Krüger la información que había recibido. Pudimos seguir trabajando en secreto durante un tiempo. Por ejemplo, el caso de Scorsini, el hombre que consiguió liberar a Mussolini en Italia en el año 1944. Krüger siguió manteniendo el contacto con él y también con algunos otros miembros de las SS que se habían establecido en Norteamérica. Seguía existiendo una conexión, una red. La batalla de Berlín había finalizado. Para Alemania, la guerra estaba perdida, pero no para las SS, la fuerza más poderosa del Estado nazi.
El oro y las divisas extranjeras se trasladaron a diferentes países y se constituyeron nuevas empresas en el extranjero. Se habían apartado fondos de emergencia para asegurar la supervivencia al final del Reich de los 1000 años. Estos fondos sirvieron para financiar la legendaria Operación Odessa, que propició la huida y reintegración de los antiguos miembros de las SS. Yo solo había oído que existían muchas cajas que contenían libras esterlinas en billetes. Ya solo vivían algunas de las personas que habían tirado al agua aquel tesoro, y mucha gente pensó que habría otras cosas aparte de billetes. Sin embargo, al final, eso fue todo lo que encontraron. En aquellas cajas solo había un montón de billetes falsos. Por desgracia, todo está relacionado con la guerra. Y el lago fue objeto de muchas pruebas. Hubo una estación de investigación naval y también hubo explosiones y pruebas con cohetes. Hacia el final de la guerra, se hundieron algunas cajas en el agua. Los agricultores nos ayudaron con sus carros. Recogieron las cajas llenas de billetes falsos y las transportaron hasta el lago Toplitz. Una vez allí, fueron recibidos por miembros de las SS que hicieron desaparecer las cajas en el lago. Algunas cajas eran relativamente pesadas y otras eran mucho más ligeras. Por supuesto, nadie sabía lo que contenían. Ocurrieron muchas cosas en el Auserland. Poco a poco fue entrando en la región material de gran valor, principalmente oro y piedras preciosas. Y la gente relacionó todo aquello con el hundimiento de las cajas en el lago Toplitz. El lago es la caja fuerte acuática de la Operación Bernhard. Y eso es precisamente lo que hizo famoso este lugar. Wolfgang Lude, el periodista de la revista Stern, también triunfó gracias a este acontecimiento. Se hizo célebre e hizo célebre este lago. Fue su trabajo más importante. El trabajo de recuperación como tal fue relativamente simple. En Kiel había una empresa llamada Hanger que fabricaba cámaras fotográficas especiales. Permitían tomar fotografías debajo del agua. Para tener iluminación, acoplamos 2 focos a la izquierda y 2 a la derecha del dispositivo de recogida. Lo fabricamos nosotros mismos y en el medio instalamos la cámara. Iba dentro de una caja de madera. También aseguramos los cables de la cámara y de los focos. 6 o 7 cables colgaban hasta el dispositivo de recogida. Después, lo sumergimos todo en el agua. Así, con la cámara protegida y los focos a ambos lados, se podía ver claramente el fondo del lago. Fue una misión relativamente sencilla. El doble fondo del lago fue una leyenda inventada por los norteamericanos. Ellos habían sido los primeros en registrar el lago hacia 1946. Ya sabían que allí abajo había algo y quisieron ser los primeros en encontrarlo. Pero los buzos sufrieron un fatal accidente que puso fin a la operación. Las libras estaban esperando a Lude. A los estadounidenses les habría encantado recuperar las cajas, pero no pudieron hacerlo. Los norteamericanos declararon que el lago tenía un doble fondo, porque a medio camino entre el fondo y la superficie se habían acumulado una serie de troncos flotantes. Aquello costó a los americanos la vida de uno de sus buzos, que quedó enredado allí abajo. Pero el doble fondo estaba formado en realidad por trozos de madera que habían arrojado los miembros de la Marina alemana. Ataron 70 metros de alambre a cada caja y al otro extremo de los alambres habían enganchado tablones de madera de unos 2 o 3 metros de largo y unos 30 o 40 centímetros de ancho. Estos tablones flotaban unos 40 metros sobre el lecho del lago, sujetos por el alambre a las cajas que descansaban en el fondo, a 70 metros de profundidad. Aquellos 20 o 30 bloques de madera flotaban varios metros más abajo de la superficie y era muy difícil verlos. Los buzos norteamericanos
no se daban cuenta de su existencia hasta que quedaban enganchados. Y así fue como murió uno de ellos. A raíz de este suceso surgió la idea del doble fondo. Pero el doble fondo estaba formado simplemente por los bloques de madera. La estación de investigación naval los había colocado allí. Así podrían encontrar las cajas después de la guerra. Y no tendrían que bucear hasta el fondo del lago. Finalmente las cajas se recuperaron, pero en ellas no había oro, solamente billetes falsos. Se ha desvelado el secreto del tesoro. Las autoridades austríacas se harán cargo de él hasta que se decida quién debe destruir el dinero falso. El misterio que rodeaba al tesoro de las SS ha quedado resuelto. Cuando era niño, presencié las inmersiones que se realizaron en aquel lago. A los 16 años, vi cómo el periodista Bochum Lude se sumergía y sacaba a la superficie los primeros billetes. Siempre se había creído que allí abajo había oro escondido, pero solo encontraron billetes falsos, dinero inútil. La superficie del lago se volvió blanca, cubierta por los billetes que quedaron flotando. Igual que muchos otros chicos, yo me lancé al agua para coger algo de dinero. Metí un montón de billetes en mi bañador y me escabullí rápidamente, pero me salió muy mal. Un policía me había visto y me quitó todo lo que había cogido. Mala suerte. Entonces aquello era muchísimo dinero. Una libra equivalía a 76 chelines austríacos, así que un billete de 50 libras era una suma considerable. Además también tenían valor como objeto de coleccionista. Por un billete de aquello se pagaban entonces 1.200 chelines, y todavía eran moneda de curso legal en Hong Kong y en las colonias inglesas. Según dicen, algunas personas hicieron dinero con esos billetes falsos. En Argentina había un banco y un hombre llamado Fuller que permitieron estas prácticas ilegales. La sucursal también había avalado a Eichmann y sus arcas estaban llenas de billetes falsos. Anteriormente, había sido un banco normal, pero en el gobierno argentino hubo personas que se hicieron ricas a costa de sus ingresos. También se realizaron algunos sobornos con dinero falso, sobre todo en los años 50. Y fueron disminuyendo gradualmente en el 52, 53, 54. Después de la guerra, Perón fue sobornado con aquellos billetes. Y también proporcionaron libras inglesas a su mujer que tenía una cuenta en Suiza. Naturalmente aquellos ya no eran billetes falsos y podían utilizarse legalmente. Habían sido cambiados por otros billetes auténticos en el banco argentino. Conozco cada arbusto, cada árbol, cada rama y cada agujero de cada roca del lago Toplitz. Era mi lago favorito a pesar de que la Comisión Forestal de Austria siempre estaba trabajando allí. Y a pesar de la gente de la región del Ausse. Esta es una plancha original de donde se sacaban las planchas de imprimir. Tienen una igual en un famoso restaurante que hay junto al lago Toplitz. A partir de este modelo, se fabricaban las planchas para imprimir los billetes. Según mis cálculos, todavía quedan en Austria más de 20 lugares donde hay oro enterrado. Y aún están por descubrir. Sí, estamos casi seguros. Todavía quedan cajas de billetes muy bien escondidas en el lago Toplitz. Esos billetes acabarán en algún museo. No serán destruidos porque el gobierno austríaco lo ha decidido así. Deben ser expuestos en un museo. No deberían quemarlos en un horno, como otras falsificaciones. Vivíamos al día.
Fuimos liberados el 5 de mayo a las 10 de la mañana, entrando en un campo de concentración. Debemos la vida a aquel trabajo como falsificadores de dinero.